Bienvenidos a la entrevista del podcast Mantenimiento en Acción, un podcast de ERCO donde desentrañamos los secretos del mantenimiento y la reparación industrial. ¡Empezamos! Hoy tenemos el gran lujo de entrevistar a uno de los mayores expertos en Aragón y, por qué no decirlo, de España en el ámbito de la fabricación aditiva. Nada más y nada menos que Pablo Murillo, emprendedor tecnológico, electrónico de formación, MBA por ESIC Business and Marketing School, posgrado de liderazgo y coaching ejecutivo. Desarrolló su carrera profesional en el mundo de la fabricación aditiva desde 2009. A partir de ahí salta al mundo de la empresa privada dirigiendo proyectos de innovación y desarrollo, así como adquiriendo actitudes de la mano de los principales fabricantes del sector, como HP, 3D System, Carbon, Stratasys o Nikon SLM, obteniendo diversas certificaciones de los mismos. En 2015 funda su propia empresa de desarrollo de impresoras 3D industriales, Dynamicals 3D, en la que se desarrollan tecnologías de extrusión de gran formato, de resina y de sinterizado láser. Actualmente se encuentra en el Centro Tecnológico ITIP como director de fabricación aditiva, dando forma al laboratorio de impresión 3D más versátil de Europa, con más de 3 millones de euros en tecnología implementada y con un gran equipo humano que forma el proyecto denominado ITIP 3D. Bienvenido, Pablo. Nos hace mucha ilusión que estés aquí con nosotros hablando de la fabricación aditiva, que ya no es una tecnología del futuro, sino que es una realidad aplicable también a las áreas de mantenimiento de las empresas. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenas y muchas gracias por invitarme a este podcast, esta nueva experiencia para mí, así que a ver qué tal nos sale. Pero bueno, entre que nos conocemos y algo sabemos de lo que vamos a hablar, así supongo que nos irá todo de fábula. Y gracias también por la presentación, hombre. Pablo, encantadísimo de contar contigo en este programa de hoy, ¿eh? Muy contentos, de verdad. Encantado, Javier, lo mismo digo. Pues vamos a empezar, Pablo. ¿Cuál fue el principal motivo detrás de la creación del proyecto IPIP 3D? ¿Y qué lo hace único en comparación con otros proyectos de impresión 3D? Pues el proyecto de TIP 3D nace de la voluntad del centro de aprovechar toda la experiencia que venía cosechando desde hace 15, 20 años. En ATIP la impresión 3D se lleva utilizando pues, desde mucho antes de que se empezara a hablar de la impresión 3D, afortunadamente, y hace apenas pues 2, 3 años, viendo un poco cómo iba evolucionando el mercado, surgió la oportunidad de hacer un pensamiento y decir, oye, quizás es momento de impulsar todo lo que tenemos en las instalaciones, de hacer una reflexión acerca de cuáles son las necesidades de la industria, sobre todo la más cercana, la aragonesa en primer lugar, respecto a la fabricación aditiva y cómo lo podemos hacer. Entonces, primero, evaluamos qué tecnologías teníamos en el centro que se habían ido incorporando, como digo, desde hace 15 o 20 años. Hubo unas cuantas tecnologías que tuvimos que ya desechar porque habían quedado obsoletas y incorporamos nuevas máquinas más acordes a los ritmos de producción actuales que se requieren por parte de la industria, ¿no? Y bueno, pues poco a poco hemos ido dando forma al laboratorio sin pausa pero sin prisa hasta, como bien has dicho, convertirnos en uno de los laboratorios 3D más grandes y más versátiles de Europa. Espectacular, por cierto, ¿eh? Tuve el placer de estar ahí y es una auténtica pasada. Voy a añadir este tema porque creo que es importante. Muy bien has dicho que hemos hecho unos laboratorios que no es porque sea nuestra casa, son muy bonitos y son muy visitables porque queremos que los espacios siempre pongan en valor a la tecnología y como centro tecnológico y ese ADN divulgador está en nuestra esencia el que toda empresa, todo aquel que quiera descubrir algo al respecto de la fabricación aditiva, pues venga, contate con nosotros y nuestras puertas, como bien sabes, están siempre abiertas. Genial, genial. Pues muy bien, Pablo, eso desde luego es valor añadido. Ya que nos has hablado de las tecnologías, ¿cuáles son las que utilizáis en ITIP 3D y cómo os diferencian estas tecnologías? Pues nuestras tecnologías, en todo momento hablamos de tecnología industrial, ¿vale? La impresión 3D, afortunadamente, desde prácticamente 2012, 2013 empezó a conocerse un poco más. Todos conoceremos a algún amigo o nosotros mismos tendremos en nuestra casa alguna impresora 3D que nos permite hacer ese tipo de piececita o juego X más o menos profesional, pero luego hay otro grado de fabricación aditiva, que es un poco como se suele llamar en el mundo de en la industria, que ya por sus propiedades mecánicas y sus capacidades productivas
están a otro nivel. Entonces, ¿qué tecnologías tenemos? Os voy a intentar explicar y enumerar sin entrar en mucho tecnicismo qué tecnologías tenemos y por qué las tenemos. Tenemos un laboratorio específico de metal. Si recuerdas, Carlos, había una sala totalmente dedicada porque el flujo de trabajo del plástico y del metal son muy diferentes y la manipulación de la materia prima y a nivel de riesgos también es muy diferente, con lo cual tenemos una zona específica para fabricación metálica en la que trabajamos directamente impresión mediante sinterizado láser selectivo de aluminio y de acero. Esos dos materiales son los dos materiales principales que solemos trabajar, tanto para practicar los sectores con los que trabajamos son los que más nos demandan. Aunque nuestras máquinas, por las características que tienen, que bueno, pues por ejemplo la más potente que tenemos trabaja con dos láseres de 400 vatios al mismo tiempo, con lo cual la productividad y la capacidad de trabajar materiales con diferentes necesidades o requerimientos pues es muy alta. Pero principalmente trabajamos aluminio y acero, aunque podríamos llegar a trabajar con titanio, por ejemplo, que esperamos en el futuro hacer una pequeña vertical hacia el sector médico empleando este material. Eso Apasionante. en la parte de metal. Si nos vamos a polímero, a lo que viene a ser el plástico, tenemos los Ferraris del plástico. Entonces tenemos, por ejemplo, máquinas capaces de trabajar con materiales ultra técnicos como es el Ultem 9085 o el Ultem 1010 o poliamidas con cargas muy altas de fibra de carbono. Entonces tenemos una Fortus 900, que es la más grande del mayor formato que tiene en este tipo de máquinas de materiales ultra técnicos. Tenemos la hermana pequeña por las necesidades productivas que tenemos, que a veces cuando pones una pieza de gran formato, pues tienes la máquina colapsada 3-4 días. Entonces, como tenemos que seguir teniendo disponibilidad para nuestros clientes, tenemos una segunda máquina, la hermana pequeña, la Fortus 450, que trabaja los mismos materiales que su hermana mayor, pero en un tamaño más pequeño y nos permite pues, tener esa capacidad de ofrecer servicio. También en plásticos, una de las últimas máquinas que hemos incorporado ha sido una HP, una Multijet Fusion 5600, que además de ofrecernos unas propiedades mecánicas interesantes, que es una parte clave, porque ya no hablamos de prototipado, hablamos de piezas finales. Prácticamente el 95% de las piezas que hacemos son piezas finales. Eso de prototipado rápido ya pasó Ya pasó otra historia, ¿no? a otra historia, eso es. Entonces, esta máquina es capaz de trabajarnos un volumen de 40 litros de material en apenas 11 horas. Esto es que piezas, por ejemplo, por debajo del puño podemos hacer cientos al día Muy bien. de tamaño, ¿no? Es muy interesante. Luego tenemos ya un abanico de máquinas menos sofisticadas, pero muy complementarias a todas estas, que, como digo, podría estar hablando una hora todo lo de las máquinas, porque aproximadamente tendremos unas 25 máquinas en estos momentos en el laboratorio. Impresionante, Pablo, impresionante. ¿Qué importancia tiene la impresión 3D en el mantenimiento y en la protección de diferentes sectores? Me imagino que también tendrías para otra hora más y para otro podcast, pero Sí, aproxímanos un poquito sí. y cuéntanos un poco. Bueno, en la parte del mantenimiento es uno de los sectores que más se beneficia de la fabricación aditiva. Piezas obsoletas, en primer lugar, que ya no existen, máquinas que dependen de piezas críticas que ya no existen, no existen repuestos, que ni siquiera que deberías comprar un equipo muy actualizado. Lo que hacemos es que gracias a la fabricación aditiva aumentamos la vida útil de ese tipo de equipamientos, ¿no? Eso en primer lugar. Pero se ha dado la circunstancia que a veces se ha mejorado, es decir, la capacidad de iterar sobre esas piezas que podemos sustituir esas primeras veces que tenemos una necesidad concreta de, oiga, no existe esta pieza, pero resulta que cuando la cambias 3 veces dices, oye, si yo tengo ya la capacidad de diseñar y se me rompe siempre por este punto, porque no voy a reforzar o hago, si me lo permite el diseño, y hago una mejora. Y resulta que gracias a la fabricación aditiva, no solo aumentamos la vida útil de nuestros equipos, sino que los mejoramos. O porque el material que tenemos ahora disponible para hacerlo en fabricación aditiva tiene mejores propiedades, o menor fricción, o mayor resistencia, o X, lo que sea necesario en función de cada pieza, para, pues bueno, creo que me parece muy, muy interesante. Como digo, es uno de los sectores que más se benefician de esta tecnología. Pues mira, esta pregunta me viene al pego, ¿no? Porque a colación, ¿cómo mejora la impresión 3D la eficiencia de la cadena de suministro? Pues la verdad que, de nuevo, es uno de sus mayores aliados. Tenemos ejemplos históricos en los que, pues, por ejemplo, embotelladoras, en plenas embotelladoras en campaña navideña, rotura de stock de una pieza crítica y imaginaos lo que puede suponer ya no solo
el coste de esa pieza, que te lo mandarán desde X países, sino el coste que puede tener paralizado en la industria algo similar, ¿no? Entonces tenemos dos opciones, o sea, la parte de fabricación aditiva como pieza sustitutiva, en este caso para garantizar la continuidad de la producción, pero es que en muchas ocasiones la fabricación aditiva respecto a la cadena de suministro lo que nos permite es tener una pieza intermedia, que aunque sepamos a ciencia cierta que no va a ser una pieza tan resistente y tan buena y tan duradera como la original, nos va a permitir flexibilizar esa cadena de suministro y no tener que morir un aumento de costes por la emergencia de Es lo que obtener una pieza en 24 horas. Sabemos que son piezas que quizás duren 3 semanas, un mes, pero es suficiente como para que a mí el coste me compense. hasta que venga la pieza original a un precio Eso es. razonable y no en una urgencia. Muy bien. ¿Nos podrías explicar cómo la fabricación aditiva es una solución viable para proyectos únicos de series medias que no pueden utilizar moldes de inyección? Claro, realmente lo que hemos venido a cubrir con la fabricación aditiva es tener una piecita de demo o ese prototipado que podíamos tener antes prototipado rápido, una pieza prototipo que no es funcional o por serie, el gap que existía desde esa pieza a esas 5.000 o 10.000 primeras unidades que necesitamos para que un molde nos empiece a ser rentable, la tecnología ha evolucionado tanto que ya podemos empezar a hablar de series de 2.000, 3.000 unidades, siendo mucho más competitivo todavía en ese momento que el molde de inyección tradicional. Entonces, nosotros tenemos muchos clientes que, o bien porque tiene un proyecto, imaginaros un proyecto que hemos tenido recientemente bueno, un producto, por no entrar en detalles del cliente, un producto que tiene unas 560 unidades de ese producto y cada unidad tiene 60 referencias. Eso tiene que servir en un año. Claro, son muchas unidades, son muchas piezas impresas, pero si eso lo tuviéramos que extrapolar a un molde de inyección, aunque fueran diferentes cavidades, etcétera, el incremento de costes para fabricar esas piezas sería tremendo. Sin embargo, con la fabricación aditiva no ha habido problema en hacer 500, 600 unidades de cada una de las 65 referencias a costes competitivos, gracias a tecnologías como la que he comentado antes, por ejemplo, de HP Multijet Fusion. Muy bien, Pablo. Exactamente, ¿qué rol desempeña el proyecto iTip Treves en la colaboración con Renfe y cómo benefician estos esfuerzos a Renfe? Desde hace 2 años y medio, colaboramos con Renfe. Una persona de nuestro equipo está, de hecho, full time en Madrid, en Villaverde, en la base de mantenimiento integral de Villaverde, haciendo ingeniería inversa sobre piezas, pues, en principio obsoletas, ¿no? En la base de mantenimiento llegan trenes que pueden tener 15 años o 50 y necesitan ser reparados y necesitan piezas que ya no existen, y para eso cuenta con nosotros y con nuestro compañero Alejandro Serrano, que es uno de los mejores ingenieros que tenemos y tiene una gran experiencia en cuanto a digitalización. Pues realiza todo ese análisis primero para evaluar si es susceptible de ser impreso en 3D, y aquello que es susceptible, pues realiza todo el proceso y nos lo envía para que aquí lo imprimamos y lo fabriquemos y se lo mandemos a la base de mantenimiento integral. La verdad es un proyecto súper ilusionante y vamos, Muy chulo, ¿no? espectacular. Tiene muy buena cinta. ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de ingeniería inversa en este proyecto con Renfe? Sí, pues con cuidado, que digo siempre. Con bastante. Entonces, a ver, como he dicho, en primer lugar, un análisis, es decir, porque a veces vienen solicitudes que, como es normal, de personas que todavía no tienen un conocimiento profundo en la materia, y no todo se puede hacer con fabricación aditiva, pero sí una gran cantidad de piezas. Entonces, primero ese análisis. A continuación, si existe la pieza, intentamos hacer la digitalización. Tenemos equipos de digitalizado industrial que, para poder tomarlo como base, esa pieza rota, deteriorada, probablemente, pues eso, con el paso de los años desgastada, y nuestro compañero, en base a unos planos algo antiguos también, retoma ese diseño y hace toda la parte en función a los requerimientos del solicitante, que en este caso es Renfe, y realiza tanto el plano como el modelo 3D. Realiza el modelo 3D en función del material con el que se vaya a fabricar, que también no se diseña igual para un material que para otro. Pero bueno, como tenemos todo ese conocimiento, es un flujo ahora diario muy sencillo. Y luego nosotros fabricamos y enviamos. Pablo, Renfe tiene un alto nivel de exigencia de cara a proteger a los pasajeros y a su propio personal. ¿Qué desafíos os enfrentáis al trabajar con normas tan estrictas de seguridad y cómo las superáis? Y a colación de que no
que nos habías hablado antes, ¿nos podrías hablar sobre los materiales ULTEM 9085 y el aluminio y por qué son esenciales para cumplir con la norma de fuegos y humos N45545? Respecto a los materiales y a la norma y a la complejidad que tiene trabajar con todo eso, como bien comentas, nosotros, cualquier pieza que entregamos a Renfe, tiene que cumplir sí o sí pues, la norma, que no es de Renfe, sino es del sector, la N45545-2, que básicamente lo que regula es el comportamiento al fuego de los materiales y componentes usados en vehículos ferroviarios. Entonces, a partir de aquí, es una norma hipercompleja que sirve para todo, es decir, esa norma la tiene que cumplir nosotros con nuestras piezas de plástico, pero también el que pone aceite o el que incorpora un tejido, ¿no? Y en función de lo que incorpore, atenderá a una u otra, porque esa norma, por ejemplo, está dividida en 3 diferentes niveles de riesgo, el riesgo 1, riesgo 2, riesgo 3, riesgo bajo, medio y alto, que, bueno, pues tengo aquí apuntado, si queréis, muy brevemente para que entendamos, un riesgo bajo, áreas abiertas o de fácil evacuación. Entonces, esas zonas requieren de pues algo quizás pues, con menos requerimientos porque entiende que el usuario tiene una fácil vía de evacuación. El riesgo medio, trenes interurbanos o que van por túneles y demás, pues ya es un nivel de riesgo superior que puede implicar situaciones un poco más complicadas. O un HL3 ya es el riesgo más alto, que, por ejemplo, es para túneles largos o operaciones que son completamente subterráneos. Imagina, pues, esos tren que pasan de Francia a Reino Unido, luego similares. Eso es, imaginaros el riesgo, la prevención que tiene que tener allí para que si pasa cualquier cosa, aquello no arda. En base a estas 3, y para que entendáis la complejidad de la norma, luego hay una subdivisión de 26 categorías más, ¿vale? Es decir, que puede hacer ya pues una referencia explícita a cables eléctricos, ventanas. Entonces, en función de dónde vaya la pieza, debes cumplir pues una Una norma combinación, buena, ¿no? el HL2R23, que es lo que nosotros tenemos la suerte, y el material, que no es que lo hagamos nosotros, sino que el propio fabricante ya lo ha diseñado así, como es el ULTEM 9085. Además, nosotros, en nuestro caso, de grado certificado para tener una trazabilidad del lote desde la granza, ya cumple una de las normativas más altas, con lo cual todo lo que cae por debajo lo tiene, digamos, asumido, lo cumple. Y eso es lo que nos permite el ULTEM 9085 de grado certificado, fabricar piezas de plástico para prácticamente cualquier punto del tren. Y, por supuesto, el aluminio de igual manera lo cumple. No sé si más o menos quería hacer una foto, es algo complejo, pero intenta explicarlo de manera. Has hecho un escáner en 3D. Creo que Javier tiene la última pregunta. ¿En qué otros sectores o industrias podrían beneficiarse del enfoque y tecnologías que utilizan iTip 3D? Bueno, pues la verdad que es una tecnología tremendamente transversal y nuestros clientes nos sorprenden de los sectores en los que es capaz de integrarse, pero evidentemente, y por el ADN de esta casa y las relaciones que tiene, pues estamos muy cerca del sector de automoción, estamos muy cerca del sector del utillaje. El utillaje es una de las cosas que más trabajamos porque ahora se mima mucho la ergonomía del trabajador y que los pesos de las herramientas que utiliza no superen X peso, y para eso la optimización topológica de ciertas geometrías nos permite realizar piezas con propiedades y resistencias similares a aluminios, pero con mucho menos material y pesos mucho más bajos, mejorando pues, toda esa parte. Y desde luego, sector aeronáutico es otro de nuestros grandes clientes en los que los útiles de taladrado para geometrías muy complejas, curvas y demás, por supuesto todo mediante un análisis posterior de metrología muy exhaustivo. Obviamente cualquiera de estos sectores te requiere de unas tolerancias extremas, pero nosotros tenemos un laboratorio muy importante de metrología también con la que podemos dar esos certificados de calidad unitario de todo el lote o bien pues aleatorio en función de lo que nos soliciten. Y bueno, esos dos, digamos, podrían ser los dos sectores más característicos de nuestros clientes. Es un mundo fascinante, Pablo, la verdad, el que nos muestras y en el que te mueves tú, que es increíble, ¿verdad? La verdad es que ha sido muy didáctico. Por nuestra parte, te las gracias por estar este ratito con nosotros. Espero que nuestros oyentes saquen conclusiones al respecto y ver cómo el mundo de la impresión, y como decíamos antes, ya no es una tecnología del futuro, es que es del presente y muy presente, muy presente. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Pablo, muchas gracias.
Y hasta aquí la entrevista de hoy. Esperamos que hayas disfrutado y aprendido algo nuevo. Puedes escuchar el episodio completo en nuestro sitio web o en las principales plataformas de podcast.